Estamos de vuelta en vía pública. Estábamos revisando ahí datos, antecedentes de acusaciones constitucionales desde el 80 en adelante, desde el regreso a la democracia, Constitución del 80, pero desde el regreso a la democracia, la verdad que son, no sé, una veintena aproximadamente, menos de 20, 15 aproximadamente, entre ellas el propio presidente de la República, que fue acusado en este segundo mandato constitucionalmente una vez ya el 19 de noviembre de 2019. En ese momento se acogió la cuestión previa, es decir, no prosperó, no siguió adelante en la Cámara de Diputados, no se llegó a acusar. Pero ahora tampoco la acusación es concreta, pero políticamente se empieza a generar un ambiente de, incluso hasta que hablan los candidatos presidenciales, un ambiente que vale la pena entonces averiguar de qué se trata, de qué estamos hablando, cuáles pueden ser los efectos. Para eso vamos a conversar ese tiempo que nos llamábamos y requeríamos la ayuda del profesor Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales. Cristian, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la acusación constitucional, tal cual como se debe enseñar en una escuela de Derecho, imagino, porque debe ser una medida súper excepcional, porque es in extremis, cuáles son los efectos que tiene y si a tu juicio este caso allega los suficientes respaldos jurídicos para que se considere, se tome y se vote. A ver, yo creo que vale la pena mencionar que la acusación constitucional del presidente de la República es un poco distinta a la de los ministros de Estado, que son las que hemos visto prosperar hasta la fecha. Claro. Porque requiere primero quórum más altos. En el caso de la Cámara de Diputados requiere la mayoría de los miembros en ejercicio, a diferencia de las otras acusaciones que requieren la mayoría de los miembros presentes. Y sobre todo en el Senado requiere no la mayoría, sino 2/3, lo cual hace que sea muy difícil que se apruebe esta acusación. Lo cual, perdón, en muchos casos además, se transforman en saludos a la bandera, al tener esos grandes quórum. Exacto, la verdad es que es muy difícil. Yo diría que actualmente es prácticamente inimaginable que esta acusación fuera aprobada. Pero además los fundamentos, las causales para la acusación son más estrictas en el caso del presidente. Por ejemplo, en el caso de los ministros de Estado hay varias causales, pero para mencionar una que es parecida, basta con que el ministro sea acusado por no aplicar una ley. En cambio, en el caso del presidente de la República, tiene que acreditarse que el presidente ha violado la ley o la Constitución, lo cual es más grave, digámoslo así. En consecuencia, yo creo que estamos en un escenario, digámoslo así, acusar constitucionalmente al presidente de la República mucho más dramático desde el punto de vista legal, pero además yo diría desde el punto de vista político. Nadie duda, creo yo, que una acusación constitucional que prospere y que por lo tanto pudiera poner término al mandato del presidente y dar lugar a una nueva elección eventualmente, significaría una enorme crisis política. Por lo tanto, se trata de un asunto muy serio. A mí me da la impresión de que los que lo están promoviendo están seguros de que no va a prosperar. Por lo tanto, no se están haciendo cargo de las consecuencias que pudiera tener, lo cual hace que sea, digamos, menos en serio, porque yo creo que si ellos pensaran que realmente puede prosperar, lo pensarían 2 veces. No creo que nadie quiera a esta altura generar una crisis política justo antes de una elección que además va a suponer la elección de una asamblea constituyente, de una convención constituyente, y de un presidente al que además le queda relativamente poco tiempo. Sí, para completar su mandato. A ti, Cristian, siento que te parece más una acción política que jurídica, ¿no? Siendo que esto es una herramienta estrictamente jurídica, aunque pueda tener alcances políticos. Pero a ti te parece que, creo que voy a, con tus palabras, tratar de ser exactos, si creyeran que va a llegar el agua o la sangre al río y que se deba destituir a la persona en cuestión, no llevarían adelante esta acusación. ¿Eso crees tú? Sí, yo no diría tanto porque la acusación constitucional es en parte jurídica, pero también tiene componentes políticos. Yo diría que es una mixtura. No, yo diría que hay acusaciones constitucionales en serio, o sea, que pretenden realmente destituir al presidente, y acusaciones constitucionales que más bien son una oportunidad política de generar un cierto debate, a lo mejor de ganar algunos puntos, de darse a conocer por parte de algunos políticos,
Y yo creo que esta acusación constitucional es una acusación constitucional del segundo tipo. Es una acusación constitucional que no pretende destituir al presidente, sino que lo que pretende es probablemente llamar la atención, marcar algunos puntos de crítica y generar atención en una circunstancia especialmente crispada y difícil. Si eso es así, si fuese así, no sería muy proporcional la herramienta, claro, para hacerse conocer y hacerse notar. Hay formas de hacerse notar, pero esta tendría un costo de crisis política que podría pagar Chile. Hemos visto países tan cercanos como Perú, que uno de los problemas que tiene es de crisis institucional de ese tipo, que vacan, como le llaman ellos, vacan a los presidentes con una facilidad enorme y tenemos 4 presidentes en 5 años y cosas de ese estilo. Si fuese solamente para darse a conocer, sería particularmente frívolo, si fuese así. Bueno, yo creo que los sistemas políticos, no solo de Chile, también de otros países, pero en el caso de Chile, han entrado en una dinámica muy autodestructiva, porque en este caso, por ejemplo, la oposición, como piensa y tiene razón, que el gobierno convoca un gran rechazo, cree que se pone del lado del público al manifestar, al expresar ese rechazo. Pero en realidad el rechazo no es solo contra el presidente de la República, es contra toda la clase política. Y probablemente este tipo de actividades, como la acusación constitucional, que no se ve seria, que no se ve sincera, digámoslo así, si bien es cierto, a lo mejor puede empatizar con la mala voluntad que el público o parte del público le tiene al presidente, también acrecienta la mala voluntad y la desconfianza que el público le tiene a todos los políticos. Entonces, yo creo que los políticos que piensan que se van a hacer populares a partir de esto, están manifestando más bien una cierta desesperación con el rechazo que el público les manifiesta, más que una actuación inteligente que les pueda realmente garantizar algún impacto positivo. Yo creo que después de este tipo de actuaciones, en que se ve poca seriedad, frivolidad, probablemente los únicos que puedan ganar algo de apoyo son los candidatos antipolítica, ¿cierto? Que se logran te estás refiriendo que están fuera del sistema. A ver si te interpreto bien. Este tipo de acusaciones, como tú las has narrado, como a ti te parece que son, esta en particular a tu juicio, puede llevar a, por ejemplo, candidatos más de corte populista, antipolítica, la clase, esto viene de la historia de Chile también, y todos los países, estos políticos que llegan a barrer a los otros políticos, o los candidatos que dicen que ellos no son políticos. ¿A eso te refieres tú? Exactamente. Yo creo que los políticos, digámoslo así, más del sistema, que apoyen esta acusación constitucional, no se equivoquen creyendo que esto le va a traer beneficios, dado que el presidente es impopular, sino que creo que esto les va a traer beneficios a los candidatos que están fuera del sistema o que se autoproclaman fuera del sistema, porque este tipo de actuaciones desprestigian a toda la política. Si bien es cierto, claro, manifiestan la debilidad del presidente, sin duda, ¿cierto? Sin duda. Eso es una evidencia que está en todas las encuestas, ¿no? Claro, hoy día cualquiera se le atreve al presidente, porque el presidente tiene muy poco apoyo. Pero aquellos que se le atreven no necesariamente ganan popularidad, sino que pueden incluso disminuirla en favor de los que en realidad están jugando otro juego, que es el juego del populismo y de la antipolítica. Cristian, conversábamos recién con el diputado Mulet y planteaba que una de las causales que él ve, hay que estudiarla, dice todavía, pero que él avisora, es que tiene que ver, o al menos que él lo convoca, tiene que ver con que no ha habido la suficiente ayuda, no ha habido ayuda. Entonces uno le plantea, bueno, sí ha habido ayuda, a lo mejor no es la suficiente, y a lo mejor no por las vías que a ustedes les gustaría, pero que ha habido ayuda, ha habido, pues, desde los criticados 65.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista jurídico, de un juicio como es este, un juicio político, cuando uno le dice, usted no ha ayudado a la gente? Yo le digo, sí, sí lo ha ayudado. No, es que lo ha ayudado poco. Bueno, pero eso no es que no lo ha ayudado. ¿Cómo se zanja? Tiene que ser taxativamente claro que no ha ayudado y que ha abandonado a la población y que ha incumplido esa ley. O sea, a ver, claramente esa crítica política es una crítica política legítima, sí, que se puede expresar a través de los medios de comunicación y que debiera ser motivo de discusión en la campaña electoral, ¿cierto? Y que el público vote, si le gusta. Parlamentaria. Claro. Pero la verdad es que no veo cómo una crítica de ese tipo pueda satisfacer el estándar establecido en la ley, que es que el presidente haya violado la ley
o violado en la Constitución. No existe en la ley ni en la Constitución un mandato de ayudar con dinero, digamos, o tampoco indica cuánto dinero debe entregarse, que uno pudiese decir el presidente ha violado. Uno puede estar en desacuerdo, puede pensar que el presidente se ha quedado corto, que ha sido insensible, pero nada de eso puede llegar a constituir la causal de violación de la ley o la Constitución. Y si el día de mañana, que yo creo que no hay posibilidad de que eso ocurriera, hubiese una mayoría que determinara que eso ha ocurrido, sería un fraude, como lo fue, por ejemplo, la destitución de la presidenta Dilma en Brasil. Claro, me acordé de eso mismo hoy día en la tarde, que fue... Claro, por otras razones, invocaron otras razones que las que había de fondo. Política de destituirla, pero no se cumplían las causales establecidas en la Constitución. Bueno, se hizo un acto de fuerza basado en la mayoría, claro, que yo creo que deterioró mucho las relaciones institucionales y la institucionalidad de Brasil. Y como digo, los que creyeron que se iban a hacer populares destituyendo a la presidenta Dilma, que era impopular, no se hicieron populares, sino que ganó Bolsonaro la elección siguiente, que es un hombre que los detesta a todos ellos por igual. Claro, porque aquí estamos frente a un juicio que no va a tener que verse las caras con un tribunal independiente o profesional, sino más bien el tribunal es también un órgano político, partidista, que también es opositor o favorable a un gobierno. Entonces, eso dificulta más las cosas, porque como están dadas también, hemos visto que a los políticos, a muchos de ellos, les complica mucho ir en contra de, por ejemplo, las redes sociales. Tienen miedo, lo hemos visto, no es una interpretación. Hemos visto cómo los amenazan antes de votar, antes de presentar una indicación. Entonces, ¿ese es un contexto de juicio para un abogado como tú? Yo creo que, claro, que esto no. O sea, digamos, de partida es tan evidente que la causal no satisface los requerimientos de la ley, y ya eso hace que el juicio no vaya a ser un juicio serio, sino que va a ser un juicio, digamos, que parte desde una lógica de vulneración de la Constitución. Y entonces, aunque llegara a completar la mayoría, si se llegara, cosa que yo no creo que es posible, estamos hablando de una hipótesis, si se llegara a destituir al presidente de la República por 2/3, sabiendo todo el mundo que no hay una violación específica y concreta de la ley y la Constitución, la debacle institucional sería enorme. Y a mí me parece que eso dejaría a un paso la posibilidad de un gobierno, digamos, de tipo populista, antiliberal y eventualmente de alguna visión extrema. Me parece que sería un desastre para todos nosotros y también para los políticos que participen en ese enjuague. ¿Qué sostienes tú, Cristian, como profesor de Derecho en la Universidad de Portales, el que es uno de los argumentos con los cuales hay que llevar o habría que llevar al presidente de la República a ser acusado, a una acusación constitucional, es por recurrir al Tribunal Constitucional, que es una de sus facultades? Más que una de sus facultades, probablemente es una de sus obligaciones. Si él estima que se está vulnerando con una ley la Constitución, yo no sé si es prerrogativa libre o está obligado a llevarlo al Tribunal Constitucional. Quiero que me expliques eso. Y si está obligado a llevarlo, difícil entender que por esa razón se le acuse. Hay una suerte de contrasentido allí. No, el presidente no está obligado a llevarlo al Tribunal Constitucional porque de partida la apreciación de la inconstitucionalidad es muy discutible, ¿cierto? De hecho, la mayoría del Congreso ha considerado que no es inconstitucional, con lo cual ya hay una cierta plausibilidad de que la ley es constitucional. Por lo tanto, nunca está el presidente obligado a llevarlo al Tribunal Constitucional. Muy buen Ahora, punto. lo que sí es evidente es que llevarlo al Tribunal Constitucional, pudiendo ser criticable, pudiendo ser inoportuno, no puede ser nunca un acto ilegal. Recordemos que, bueno, la Constitución dice acto ilegal, o sea, ilegalidad o violación de la Constitución, o sea, violación de la ley o la Constitución, o ¿cierto?, poner en peligro la seguridad nacional o el honor de la patria. Esas son las 4 causales. Y en ningún caso, llevar una ley que ha sido aprobada en el Tribunal Constitucional puede constituir ninguna de estas causales. Entonces, digámoslo así, es muy grave esto, porque si fuera serio sería muy grave. El que la política no sea seria también es grave, pero de otra manera. O sea, yo creo que los parlamentarios que apoyen
esta acusación, están ellos incurriendo en una grave vulneración de la Constitución. A ver. Porque no están afirmando hechos que constituyan la causal que están invocando y por lo tanto están llamando a que por la vía de una mayoría, que es una cuestión que, como digo, se ha vuelto de moda en estos tiempos populistas. O sea, los populistas creen que la mayoría puede hacer cualquier cosa. Y quienes creemos que la democracia es fundamental, pero que también existen otros principios, como son las garantías individuales, como es el valor de la institucionalidad, creemos que la mayoría no puede hacer cualquier cosa. La mayoría manda, pero manda en el contexto de unas normas. Y entonces aquí lo que están diciendo es, si nosotros tenemos la mayoría, podemos saltarnos las normas. Que es, Exacto. yo diría, una más de las manifestaciones que estamos viendo en distintas partes del mundo, en que los líderes, digamos, populistas están pretendiendo ejercer lo que se llama una democracia iliberal, o sea, una democracia a la que no le importan las normas, en que solo importa la voluntad mayoritaria. Por último, Cristian, en términos concretos, ¿qué es lo que dice la Constitución en el evento que se apruebe una acusación de la cual tú crees que no tiene ninguna posibilidad? Pero si eso ocurriera, ¿quién Bueno, debe...? hay todo un sistema Claro, de subrogación del presidente, hay una prelación Sí, una prueba. y un procedimiento para que tenga continuidad el sistema institucional, ¿cierto? O sea, desde el punto institucional está resuelto la forma en que continuaría el sistema institucional. ¿Y es con Lo que quién, no en está este caso? resuelto, o lo que sería muy problemático, es la crisis política que habría, a pesar de que, ¿cierto?, asumiría un ministro en calidad de vicepresidente y de ahí tendría que desarrollar una serie de actividades para cubrir el cargo, digamos, apropiadamente. Pero en la crisis política que se desataría, no sabemos cuáles pueden ser sus consecuencias, más aún en el contexto actual en el que estamos enfrentando elecciones, convención constitucional, y por lo tanto esto sería un desastre. Y además, en medio de una pandemia y una crisis económica, la verdad es que es de loco. Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Portales, muchísimas gracias, como siempre, de atender nuestro llamado para aclarar conceptos, sobre todo en un desafío jurídico como el que tenemos enfrente. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches.